Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. To a kitchen chair, she brought your throne, she cut your hair, and from her lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, and all life ever length and love. It's how to show that someone who outdo you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's in the night. It's a call that is a broken hallelujah. Calatayud es sin duda un tesoro para la ciudad que le vio nacer. Precisamente es lo que viene a significar el reconocimiento honorífico con el que la ciudad quiere honrar a sus hijos predilectos. Don Emilio Calatayud es desde hace muchos años un personaje público reconocido, admirado por la inmensa mayoría, por esa enorme trascendencia que ha tenido la carrera profesional que desarrolló, como saben, fundamentalmente como juez de menores en Granada. A él seguramente todos los que estamos aquí en algún momento le hayamos oído decir que es un manchego del Albaicín. Y eso, desde luego, tiene todo el sentido, porque las personas que, como él, tienen un corazón tan grande, difícilmente podrían ser de un único lugar, ¿verdad? Pero el sitio que le vio nacer es este, es Ciudad Real, y aquí es donde comenzó a forjar su personalidad, y es aquí donde hoy el Ayuntamiento, la ciudad entera, quiere agradecerle su obra, su vida completa, nombrándole hijo predilecto. Buena muestra del respeto que le tiene su ciudad, don Emilio, lo ha podido ver cuando paseaba por este aforo, las butacas llenas, representación de toda la clase política, por supuesto de nuestra corporación municipal, de otras instituciones, representación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representación de prácticamente la inmensa mayoría de colectivos sociales de la capital, en fin, una amplia representación para mostrarle el orgullo que siente la ciudad por usted. Desgranar desde este atril en apenas unos minutos lo que ha sido la trayectoria de don Emilio supondría toda una osadía, y más teniéndolo ahí con lo que impone, ¿verdad? Porque sería muy difícil resumir el proceso vital que llevó a aquel chico mal estudiante, y me cuentan que bastante gamberro, sí, a convertirse en una referencia internacional en el mundo de la judicatura.
de la Judicatura de Menores en este caso, por sus sentencias ejemplares, llenas de humanidad y de sentido común. Y digo referencia internacional, lo sé de buena tinta, porque la fama de don Emilio no ha quedado limitada a nuestro país, sino que ha trascendido nuestras fronteras y ha llegado a numerosos países del mundo. Don Emilio Calatayud ha sido siempre un inconformista desde pequeño, un idealista casi a modo de Quijote contemporáneo, y además en un ámbito tan poco dado a los grandes cambios como el que se ha dedicado él, el judicial, al que consiguió sin duda poner patas arriba con la creación de un juzgado de menores que durante décadas ha hecho reflexionar a toda la sociedad sobre cuestiones tan fundamentales como la educación, la relación de padres e hijos o el castigo que merece cada delito desde el prisma de eso que denominamos ahora como justicia regenerativa. No sé si habrá otros casos en la profesión de jueces, no lo sé de verdad, pero Ciudad Real puede presumir de contar con un hijo predilecto que con humildad y una férrea determinación ha llegado a convertirse, no sé si le pesa, pero es así, en una verdadera estrella, al que la gente desconocida le para en la calle para pedirle fotos, ¿verdad? Y al que todos los que estamos aquí seguro que en algún momento en TikTok, en YouTube, en cualquiera de las redes sociales nos han saltado sus vídeos virales, esos vídeos miles de veces compartidos. Innovación, valentía, rebeldía, empatía con quienes pasaban por su juzgado, capacidad de comunicación, mucha capacidad de comunicación y mucha verdad. Han sido algunos de los grandes valores de este hijo predilecto de Ciudad Real, del que ahora vamos a conocer su lado más humano de la voz de su hija, de Alba Calatayud Ortega, a la que agradecemos que quiera subir a este escenario para compartir con nosotros este momento sin duda tan especial para toda la familia. Así que, Alba Calatayud, cuando pueda, por favor, la invitamos a que suba con nosotros. Señora, señores, su señoría, autoridades, familia y amigos. Hoy es un día muy especial. Cuando me dijeron que iban a nombrar a mi padre hijo predilecto de Ciudad Real, pensé, voy a ir a ChatGPT para preguntar qué significa esto de ser hijo predilecto y por dónde empiezo mi discurso. Y descubrí que significa algo así como persona preferida o distinguida con un honor especial. Aunque, claro, la RAE también dice que es un título honorífico que se le concede a una persona nacida en una localidad como reconocimiento a sus méritos. Y ahí, claro, se empezó a complicar un poco más la cosa. Porque, claro, para las que no me conozcan, soy Alba Calatayud, hija pequeña, después de Emilio, el primogénito, que hoy no ha podido venir. Así que, en teoría, yo soy la hija predilecta. Claro, o sea, también ayuda que solo tiene una, pero bueno. Así que, en realidad, lo mío ha sido bastante fácil. Y aunque hoy soy yo quien está aquí hablando, no lo hago sola. Lo hago también en recuerdo a mi madre Azucena, en nombre de mi hermano Emilio, de mi cuñada Sofi, ítalo-argentina, de mi sobrina Olivia y Frida, hispano-argentinas, de mi marido Mathieu, francés del Caribe, y de mis hijos Leo y Lino, hispano-franceses o franco-españoles si le pregunta al padre. Según mi padre, somos una fiel representación de la ONU. Creciendo con él, uno aprende muchas cosas, algunas muy importantes, que hay que esforzarse, que hay que ser responsable, que las normas están para cumplirse. Eso lo tenía clarísimo. En casa, además, todo venía casi con artículo y disposición, como el 155, que está claro como el agua. Hemos crecido sabiendo que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, que hay que ser consecuente con sus actos. Siempre había una mezcla muy suya de sentido común, ironía y lección de vida. Y también hemos aprendido otras cosas que seguramente no venían en un código, como que Radio María es la única radio que no tiene frontera, porque cuando escuchábamos la radio Camino a Ruidera, en Despeñaperro, era capaz de estar 5 minutos escuchando, pero a él no le molestaba. O que la Virgen es morenita y milagrosa, como dice la canción que hemos escuchado como unas 550 veces en el trayecto.
Porque vivir con mi padre ha sido una mezcla muy peculiar de principios muy firmes, frases inolvidables, un humor inesperado y enseñanzas que se te quedan para siempre. Pero también aprendes algo más difícil, que la justicia no es solo castigar, sino entender, ayudar, dar oportunidades, que las personas pueden cambiar y que muchas veces lo más valiente no es juzgar, sino confiar en un cambio. Eso es algo que mi padre nos ha enseñado en su trabajo y lo hemos vivido en casa. Porque aunque muchos lo conocen por su labor como juez, yo lo conozco también como padre. Y lo que dice él, llega. Y como él dice, llega en punto. Aunque sea con un E15 en el dedo, corriendo porque no llegaba a una conferencia, después de que le robasen un taxi, caerse por el camino y aparecer lleno de manchas delante de 200 personas. Pero ahí estaba. Es un luchador y reivindicativo, y si no, que se lo digan a su jefe, que una vez lo recibió a oscuras. Da igual cómo, pero llega. Y hasta aquí hemos llegado hoy, papá. Y eso, más allá de lo personal, de lo profesional, dice mucho de la persona. No siempre ha sido fácil. Tener un padre así significa que no hay excusa, que lo que predica, lo aplica. Hoy Ciudad Real reconoce a una persona que ha sabido mirar más allá de la ley para ver a las personas, que ha defendido una justicia con humanidad, con sentido común, con corazón y con mucha creatividad. Pero yo hoy quiero reconocer también otra cosa. Quiero reconocer al padre, al que ha estado, al que ha acompañado, al que ha intentado hacerlo bien, aunque no estudió para ello una oposición en 8 meses, al que por su idea clara y su forma de ver la vida nos ha enseñado sin grandes discursos qué significa ser buena persona y qué significa tener sentido común. Papá, hoy te nombran hijo predilecto de la ciudad y no puedo estar más orgullosa. Tranquila, Ciudad Real, el título de hija predilecta lo sigo teniendo yo controlado. Enhorabuena, te queremos y te quiero, papá. No sé, don Emilio, si habrá algo más importante que oír hablar a una persona puede sentir algo más importante que oír hablar a una hija suya de usted de esa forma. La verdad es que ha sido muy emotivo. Bueno, los hemos escuchado al comienzo del acto y ahora vamos a poder disfrutarlos de nuevo. Son el coro de Cámara Oretania, una formación que muchos de ustedes saben. Desde su nacimiento en 1998 se han consolidado como una de las apuestas musicales más importantes en el panorama cultural de Castilla-La Mancha en estos años. Han tomado parte de los principales festivales que se celebran en nuestro país y han logrado más de una docena de premios nacionales e internacionales. Uno de ellos, año 2022, en Japón, lo que da sin duda medida de la verdadera dimensión de este grupo. La personalidad del coro de Cámara Oretania está marcada por la modernidad, la frescura y el dinamismo con el que afrontan cada actuación, con obras que se componen y arreglan en el seno de la propia agrupación. Su director es Daniel Báñez, al que le invito a que comparta con nosotros unos minutos. Buenas tardes, muchas gracias, señoría, autoridades, señoras y señores. Las personas son importantes porque tienen la capacidad de cambiar las cosas. Estamos de acuerdo. Las cosas cambian porque cambian las personas que han escuchado a las personas importantes, o al menos han cambiado su forma de pensar de alguna u otra manera. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el señor Calatayud es una persona influyente y, por lo tanto, importante. Impregnada quizá por su naturaleza manchega, que le lleva a esperar al porvenir, ¿no? Como dice nuestra canción del Sembrador, de la Rosa del Azafrán, un porvenir basado en el trabajo duro y también, por otro lado, influenciado e inspirado por la legendaria figura que el maestro Cervantes legó al mundo y con quien, por qué no decirlo, también comparte su vocación por impartir justicia con métodos poco convencionales, ¿no? Aunque sí ejemplares, por supuesto. El colofón de este acto lo haremos interpretando Hechizos de la Mancha, que es una música que nosotros hemos hecho poniendo notas a los textos del Quijote.
Ven ustedes entonces que el repertorio que hemos escogido hoy no es aleatorio ni caprichoso. El Aleluya de Leonard Cohen es una alegoría no de la capacidad del ser humano para no cometer errores, sino de la búsqueda de la redención cuando ya los ha cometido. Convendremos en que es algo que tiene bastante que ver con la labor del señor Calatayud. Y a continuación vamos a interpretar una obra formada por 4 pequeños fragmentos muy breves que para nosotros pues reflejan un crisol de valores que tienen mucho que ver con lo que nos reúne hoy aquí. Attention. Qué importante es, ¿verdad?, prestar atención a las personas que tenemos al lado, a las que tenemos delante, a las que se cruzan en nuestro camino y sobre las que podemos ejercer una influencia transformadora, como ha hecho él, y al mismo tiempo transformarnos a nosotros mismos. ATP de Bruno Mars, eso sí, un poco envuelto en una pátina de jovialidad, no deja de ser una invitación a usar lo cotidiano para buscar la felicidad. Después vamos a interpretar una famosa sintonía de una serie de televisión que todos ustedes conocen. Yo no la voy a desvelar, tendrán ustedes que descubrirla por ustedes mismos, pero habla sobre el valor que es necesario para acometer las decisiones realmente importantes, y que al final es lo que las distingue de las que no lo son. Y estamos seguros de que el señor Calatayud en su carrera ha tomado muchas de estas. Y por último, nos despedimos alegremente, porque esto es una fiesta, con una célebre canción marinera en la que podemos imaginar a los marinos de un buque que después de una larga jornada de trabajo tienen la oportunidad de compartir amistad, gritos, canciones y seguramente una leve ración, o no tan leve, de ron. Qué importante, qué mérito tiene, ¿verdad?, saber transmitir la importancia de los pequeños momentos. ¿Con quién se comparten? Y con lo que se tiene, aunque lo que se tenga sea a veces poco. Pues, por supuesto, dándole la enhorabuena al señor Calatayud, aprovechamos para decirles a ustedes, a instarles a que paladeen también esta leve ración de música con provecho. Muchas gracias, buenas tardes. Hey, so now you know the game. Are you ready? I'm on my way.
run, run, roll. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Genial es siempre, desde luego, el coro de Cámara Oretania. Me gusta escuchar más en este formato algunas de las canciones que en el suyo original, ¿verdad? Bueno, evidentemente el nombramiento de hijo predilecto de una ciudad tiene una parte protocolaria realmente de peso. Es sin duda la distinción más importante que hace un ayuntamiento y por eso es necesario que en un acto como este quede plasmado ese momento que se vivía hace unos meses cuando el Pleno de la Corporación Municipal daba cuenta, tramitaba este nombramiento y además lo hacía por unanimidad en su acuerdo. De ese acuerdo quiero que suba al escenario y que comparta con nosotros para dar lectura el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, don Joaquín Avilés. Buenas tardes. El Reglamento Municipal para la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Ciudad Real, aprobado el día 29 de febrero del año 1984, contiene entre las distinciones honoríficas el título de hijo predilecto, considerada la máxima distinción que puede otorgarse a una persona nacida en esta ciudad, como reconocimiento a sus méritos personales, cualidades excepcionales y servicios prestados en beneficio de la sociedad. Establece el citado reglamento que para el otorgamiento del título de hijo predilecto será necesario que se formule propuesta por la presidencia de la corporación y se acuerde por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno. Señala el reglamento municipal que las propuestas serán siempre por escrito y en ellas se harán constar las condiciones y méritos que concurren en el candidato. En fecha 23 de octubre del año 2025, el excelentísimo señor alcalde presidente, don Francisco Cañizares Jiménez, elevó al Pleno de la Corporación escrito en el que, tras la parte expositiva, proponía el nombramiento de hijo predilecto a don Emilio Juan Calatayud Pérez. El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre del año 2025, en votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo: aprobar la propuesta de acuerdo, elevada sin enmienda alguna, y en su virtud, nombrar hijo predilecto de Ciudad Real al ilustrísimo señor don Emilio Calatayud Pérez, lo cual hago constar como secretario general del Pleno y fedatario público municipal. Muchas gracias a don Joaquín Avilés. Pues ese, lo acaban de oír, fue el tenor del acuerdo plenario que hoy nos trae precisamente a este Teatro Quijano para vivir a continuación el momento protocolario más importante. Para ello, le pido al alcalde de Ciudad Real, a don Francisco Cañizares, que proceda a la imposición de la medalla de la corporación y hacerle entrega del pergamino, que es en el que se recoge ese acuerdo plenario con el que la ciudad pues determina nombrar hijo predilecto a don Emilio Calatayud. Les voy a pedir por favor a ambos que se sitúen en el frente del escenario para que los compañeros de la prensa puedan recoger este momento, esa imposición de la medalla de la corporación.
ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Y a continuación, Avec mes la yeux entrega del de la pergamino veille qui me donne l'air de con el que la ciudad le hace, rêve plus souvent. le reconoce, le distingue como su hijo predilecto. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés. No se siente, don Emilio, no se siente porque queremos escucharle, queremos que comparta con nosotros unas consideraciones, lo que usted quiera contarnos, nosotros encantados de escucharle. Sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme. Sí, sí, voy a estar sentado. Y déjame la cagoteja por si la mosca. Poder colocarle. Cosquilleo. Así. Sí, se quedará la copa. Cuidado, el móvil. Ya está, el móvil. Le estoy grabando. Ah, que está grabando. Sí, le estoy grabando. Ah, muy bien. Por si acaso luego no, Sí, no sé lo que le ha dicho. Luego me lo manda. Bien, buenas tardes. Y el protocolo es el protocolo. Y he pedido que me dejen la luz encendida porque es que así a oscuras parece que no sé con quién hablo. Y como dicen los modernos, me gusta interactuar. Entonces, por lo menos, me gusta ver a la gente que está allí. Ya como les digo a mis choricillos, ya me queda con vuestras caras. Bien. Señor alcalde don Francisco Cañizares, miembros de la Corporación Municipal, presidente de la Diputación, don Miguel Ángel, la senadora nacional y exalcaldesa Rosa Romero, diputado nacional Ricardo Chamorro, los chamorros me suenan a mí de toda la vida, la diputada regional Lola Merino, diputado regional Luis Vázquez, alcaldesa de Ruidera, con lo que he sufrido yo allí también, alcalde de Granátula de Calatrava, donde nació mi abuela, alcalde de Granátula, cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado, la Asociación Mixta para el Desarrollo del Pueblo Gitano, que no sé si han venido porque y el pueblo gitano, que había por lo visto un muerto y se han ido al cementerio. Vamos a dar sepultura al colega. Colegios profesionales, medios de comunicación, Nieto, cállate, centros educativos, hermandades, pandorgos, dulcineas, entidades deportivas, decanos de la universidad, entidades sociales, sindicatos, empresas, entidades profesionales, paisanos, familia, mi hija y sobre todo, por cuestiones lógicas, un agradecimiento muy especial a mi tía Carmen y mi tía Pepa, Josefina, que han tenido las narices, por no decir otra cosa, que una con 99 años venir desde Córdoba y la otra con 92 años venir desde Madrid, tal y como está la AVE, pues tienen cojones. Bien, es un discurso muy complicado, porque yo la conferencia, la gente me dice que yo doy muchas conferencias, pero no es verdad, yo doy la misma muchas veces. Entonces, hablar de la conferencia no me cuesta trabajo, pero ya cuando entramos en el aspecto personal, no sé si aguantaré, podré decir algo, porque soy un llorón, y cuanto más mayor, pues más llorón.
que también se lo decía yo a mis chorizos. Cuando los condenaba, se ponían a llorar, les decía, cuanto más llora, menos mea. No hay problema. Entonces, bueno, me ha hecho un pequeño guión, el negro mío, pues yo tengo un negro, que se llama Carlos Morán, porque dicen que soy escritor. Mentira, yo he escrito nada más que mis sentencias. Y al final era cortar, pegar y guardar como, porque ya como he visto de todo, pues ya al final... Pero escribir libros y cosas de esas, pues no. Yo tengo un negro, que es Carlos Morán, y es el que me ha hecho un pequeño guión, que no sé si saldrá, lo leeré entero o no. Procuraré ser breve. Siempre digo que cuanto más escribas, más te equivocas. Y cuanto más hablas, peor. Este principio me lo apliqué a la hora de hacer las sentencias y me lo aplico ahora en este discurso para agradecer que mi ciudad natal me haya nombrado hijo predilecto. Un honor que me toca en el alma porque, como he puesto en el libro que he firmado, con lo que yo sigo. Intentaré copiar la escritura de nuestro amigo, Miguel de Cervantes, porque copiar de lo bueno es un delito que merece indulto. Y os lo dice un estudiante que no le ha gustado nunca estudiar y que terminé la carrera y que el único sobresaliente y 10 que tuve fue en Derecho Administrativo, pero porque di un cambiazo. Y no me pillaron. No estoy orgulloso, pero como dice el negro, es una falta que ya está prescrita y lo hice acuciado por el estado de necesidad, que es una eximiente de responsabilidad penal. O sea que yo siempre digo que todos hemos cometido delitos en la vida. Lo que pasa es que no nos han pillado, por lo menos a mi edad. Y ahora contaré alguna de esas. Pero como dice el negro, volvamos a don Miguel de Cervantes. Nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre siempre me acuerdo, Ciudad Real, concretamente en la calle Caballeros. Aquí tuve una infancia feliz, lo pasé muy bien, también muy mal. Y aunque mis hermanos dirán que no, pues yo fui la oveja negra de mi familia. Yo era el cuarto de 7. Bueno, éramos 8, pero una de las niñas, la penúltima, murió con 3 días de nacimiento cuando estaba yo con mi hermano Javier, interno en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y eso que fui la oveja negra de mi familia numerosa. Cuando el alcalde, don Francisco Cañizares, me soltó sin anestesia ni nada, que la Corporación Municipal había acordado nombrarme hijo predilecto de Ciudad Real. Algo que solo han conseguido, por lo visto en democracia, 4 o 5 personas. Pensé, si mis padres levantasen la cabeza, y como dice el negro, moraleja, una oveja blanca puede llegar al cielo, pero una negra a todas partes. Pese a los castigos y los juicios sumarísimos a los que me sometió por mi mala cabeza el ilustre jurista don Carlos Calatayud, a la sazón mi padre, pues fui feliz, muy feliz. Ciudad Real era para mí un mundo de posibilidades. Eso pensaba yo pues con 13 y 14 años. Salvo ir a la escuela, que nunca me ha gustado, todo era maravilloso. Lo cual no quiere decir que no recuerde con cariño los coles por los que pasé. Estuve internado en Pueblo Nuevo, Peñarroya, de los 6 a los 8 años, 2 cursos con mi hermano Javier. Después estuve en la ferroviaria. Después me mandaron al instituto y estuve medio pensionista en el Doncel, que teníamos que venir desde el Doncel hasta el instituto, hasta la calle Caballero, prácticamente. Después del instituto del Doncel me pasaron a los marianistas, porque me dijeron que a los marianistas. Ya está. Y allí fue donde realmente empecé a conocer a mis amigos que de verdad pues los sigo teniendo, y he visto algunos, a más de uno. Y puedo citar, porque nosotros hemos sido pijos. Yo por lo menos he sido un niño pijo, pero pijo rústico, pero pijo. Y estaba mi amigo
Juan Navarrete del G y con G y con acento en la E. Don Francisco Paco Vera, que ya falleció, Arturo Manuel Poveda y mi amigo entrañable, pues el Chule, Jesús Fernández Fernández, compañero mío de batallas y que luego comentaré. El Chule, José Luis Casado, Manuel de Juan Vaca, el Vacas, Jesús Romero, el hijo del boticario, y allí lo pasamos pues muy bien. Con ellos disfrutaba de Ciudad Real, el paraíso en el que los chavales pues nos desafiábamos en los billares Vidal. Pues, y además fugas de clase, cosas de esas, nos íbamos a los billares Vidal. Y éramos buenos jugadores de billar de las 3 carambolas, no del americano, no, de las 3 bolas. Y también en los futbolines de San Pedro, que ya no están, ni en los billares ni en San Pedro. Y luego nos sentábamos en el parque y veíamos a las niñas pasar, y en fin, las cosas estas. Y comentábamos pues cómo era la cosa. Y nos dedicábamos a hablar. No como hacen ahora los chavales, que ya no hablan. Ahora ve a los chavales que están en un grupo y están todos con el móvil. ¿Sabes? No saben ni hablar. Así no van. Y veis las cortes y nada más que con el móvil todos enganchados. Y después, pues viene una época... Bueno, también íbamos al Pilar a ver a las chicas, porque veníamos de los marianistas, bajábamos por la calle El Gato y nos quedábamos en el Pilar. Y allí empecé yo a tomarme mis primeras cervezas, en los faroles, y en el Bar España, en fin. Y veíamos a ver a las niñas, normalmente eran las niñas de San José, que también eran pijas. Y entonces allí conocí pues a las primeras niñas, así, y los gustaos, y en fin, los guatequillos, que hacía, muy buenos guatequillos, hacía Cristina Valle, hija de don Tomás Valle. Y conocí pues a los Fernández Bravo, a Mari Carmen, Dolores Barreda, los Barreda, todos pijos. Magui, la hija del Ramírez, vamos, del bar, éramos, la hija del bar, no, la hija Magui. Mari Carmen Martín Sendarrubias y muchas, Amparo, en fin, y de ahí surgieron los primeros amores, y en fin, la historia esta, pero muy bonita. Después de estudiar aquí, tengo que contar 2 experiencias que me marcaron. Y a lo mejor después con el tiempo pues me ha servido para el trabajo. Una, yo en este grupo que he hablado de amigos había empollones, pero yo siempre digo que a mí nunca me ha gustado estudiar. Y entonces tenía un amiguete, el Chule, Jesús Fernández Fernández, pues que éramos tímidos para los estudios. No éramos malos, pero éramos tímidos para los estudios. Y nos suspendieron por 7 u 8. ¿Sabes qué me dice? Ya lo veo, si lo he visto. Y entonces, mi padre y don Alejandro no habían ido nunca al tutor del colegio ni nada. Yo cada vez que me daban las notas, pues iba y, perdón por la expresión, acojonado a enseñar la cuartilla esta. Y ese año dijo, esto está muy mal. Y se fueron a ver mi padre a don Gregorio, que después fue el que fundó prácticamente el equipo de balonmano de los marianistas, y después de eso al equipo de balonmano que ha habido en Ciudad Real. 7 y 8 suspensos aproximadamente. Y entonces me dice don Gregorio, pues esto es lo que hay. Y entonces mi padre dice, esto se ha terminado. Campillo. Estos los van a ir los 2 a Campillo, cuando Campillo era Campillo, que era un reformatorio de niños pijos regido por la Guardia Civil, ¿sabes? Y entonces ahí vamos, el Chule y yo, en una R8 con mi padre. Yo tenía, pues, no se me ha olvidado el año, porque el hombre llegaba a la luna y el Chule y yo, con 2 cojones, llegamos a Campillo, ¿sabes? Verano del 69. Y allí nos presentamos el Chule y yo. Y yo tenía pues 13 años, era en cuarto de bachiller,
Y el chule, pues más o menos lo mismo, porque es del 25 de diciembre y yo soy del 22 de diciembre, que siempre decían que había nacido con estrella, pero el que fue a Campillo fue el Emilio y el chule, ¿sabes? Y dijeron, a ver qué pasa en Campillo. Y ahí estuvimos, que salimos en 2 meses encerrados y salimos en todo el verano, y porque eran las fiestas de Campillo, 1 hora y media nos dejaron salir nada más. Y hubo algunos amigos que quisieron ir a vernos y se fueron a Campillo de Arenas, que está en Granada, no llegaron a Campillo de Málaga. Y allí estuvimos el chule y yo aguantando como señores. Y eso me ha marcado una esta de que efectivamente éramos tímidos para los estudios, los dos. Luego aprobemos todos, como dicen en Granada, aprobemos todos y pues pasamos a quinto. El chule no me acuerdo ya de la nota que sacó, pero en quinto me volvieron a quedar 4. Y entonces mi padre pues dijo, esto no puede ser. Y me condenó pues al taller de Ángel García, que estaba enfrente del hospicio. Y estuve también 2 meses sin cobrar un duro, me dieron una propina de 50 pesetas por lavar coches, descargar camiones y limpiar autobuses, ¿sabes? Y salían todos los amigos de los marianistas y yo estaba allí liado pues lavando los coches y todas esas cosas. Y me acuerdo que una vez me dijo Ángel García, baja y cógete una cubierta de rueda de tractor y me la sube al garaje. Una rueda así de grande, ¿sabes? Se me cayó 20 veces desde que estaba en la tienda al lado del Pilar a subir arriba a la cuesta de enfrente al hospicio. Un no viví. Total, que ya en sexto pues ya me enderecé, ya. Pero no porque estudiaba mucho, pero ya empecé ya a estudiar un poquillo y aprobé justico. Y el COU también. Y te viene la cuestión de qué haces. Digo, pues, mis hermanos jurídicos y el otro sanitario, médico. Y yo dije, a mí los médicos no me gustan. Y lo de jurídico, pues no lo sé, pero quiero algo más. Y dije, pues voy a estudiar, porque estaba de moda, pues Derecho y Empresas. Y como soy pijo, pues me dice mi padre, pues métete en ICADE. Y yo no sabía ni cómo se entraba eso, y me fui a ICADE, me hicieron allí un no sé qué, y aprobé el examen, que yo no sabía ni qué era examen, pero me admitieron, pues ya está, y entré en el ICADE. Y en el ICADE, pues bien, ya me empecé a juntar con buena gente. Hombre, aquí los marianistas también éramos buena gente, pero yo llegué al ICADE pues con 16 años, porque yo como nací el 22 de diciembre, siempre éramos el chule es que es un año mayor, pero Paco Vera y yo éramos los pequeños de la clase. Claro, yo el 22 de diciembre pues siempre era el pequeño de la clase. Y entonces me fui a Madrid con 16 años y aprobaba el ICADE. Tenía mis suspensos, pero aprobaba, y el 10 que tengo en Derecho Administrativo. Y después pues me fui a Deusto y a la reválida para convalidar el título de licenciado en Derecho. Y aprobé. Y me planteo, ¿ahora qué hago yo? Pues ya tengo el título de Derecho y Empresa, y digo, ¿qué hago yo? Pues como mi abuelo era abogado, mi padre era abogado y mis 2 hermanos abogados, pues digo, pues me voy a abogado. Y me vine a Ciudad Real en el año 77, que hoy he visto la foto en la casa de mi hermana, Vito, la jura en la que hicimos mi padre, mi abuelo, mi padre y los 3 hermanos. Y estaba el abogado más viejo, que creo que era el decano, Carlos Calatayud Gil, después mi padre y los 3 hermanos, Carlos, Javier y Emilio. Con 21 años era yo abogado, que desde entonces estoy cotizando al colegio de abogados, vamos, a la mutualidad. Y empecé a trabajar de abogado, pero a mí no me gustaba eso. Pues si yo veo una cosa que es negra, ¿cómo voy a convencer a un tío que es blanca? Si yo es que lo tengo claro, lo veía claro. Digo, y estuve 3 años, pero no me gustaba, no veía yo eso. ¿Cómo voy a convencer a un tío que esto lo veo yo que es negro? ¿Cómo voy a convencer que es blanco? Que hay que tener narices. Y entonces me fui a Madrid a vender papel. Había un cliente de mi padre que me dice, yo te meto en una empresa a vender papel, documentos Trascri, me acuerdo. Trascri, como decía en la película aquella, Mirada Brewster y cosas, pues yo, Mirada Trascri, que era papel continuo de ordenadores aquellos y los papeles autocopiativos de cuando se ingresaba dinero en los bancos. Y estuve 6 meses.
Me pagaba, yo quería un sueldo fijo de abogado, pero eso no me lo daban. Y entonces la empresa tenía mi sueldo fijo más o menos 30.000 pesetas, era, tampoco era, y una comisión del 2%. Y me iba bien. Pero cuando ya estaba yo cogiendo mis clientas y tal, y iba bien, me llaman para la mili. Me llaman para las prácticas de la mili. Porque además ese año, sé que lo mío han sido casualidades todos. Como dicen en Granada, por la gloria de mi madre. Han sido casualidades todos. Como yo soy ICADE, y estábamos los del ICAI y los de ICADE. Toda la vida los del ICAI se iban a ingenieros y los del ICADE se iban a infantería. Pues ese año se equivocó el ejército. Y entonces a los de ICADE nos mandaron a ingenieros y a los de ICAI los mandaron a infantería, a Córdoba. Y nosotros a Hoyo de Manzanares. Y entonces hice el campamento en Colmenar Viejo y después a Hoyo de Manzanares. Y bien. Y cuando estoy en la empresa esta, cuando me llaman para hacer las prácticas, el último ciclo de 6 meses, me llaman para el ciclo este de la Academia de Ingenieros, de sargento. Y justo me entro y justo coincido con un amigo mío, compañero del ICADE, muy buen estudiante, que mientras yo había estado de abogado y vendiendo papel, él había preparado inspección de Hacienda, pero lo suspendieron. Y desde el primer día que entramos en la mili, en las prácticas, me empieza a decir: Emilio, ¿por qué no nos hacemos jueces? Digo, ¿pero qué polla nos vamos a hacer juez? No, que sí, que nos ponemos tú y yo y sacamos juez. Pero digo, ¿pero qué juez? Y digo, ¿pero tú qué sabes de esto? Y dice, mira, es que mi novia acaba de sacar secretaria de juzgado y me ha dicho que van a convocar unas plazas de jueces. Que nos ponemos tú y yo, coño, y verás cómo la sacamos. Fijaros que yo digo, ¿qué hago yo de juez? Y entonces, el último día, mi novia, Azucena, por eso me he puesto una Azucena, me firmó la instancia de las oposiciones. Coño, al día 4 de junio nos pusimos a estudiar los dos. Y en 8 meses y 10 días, pues saqué las oposiciones. ¿Sabes? Y por eso me hice juez. Y además, Miguelito sabía mucho más, que ahora está de magistrado, porque este sabía mucho más que yo, está de magistrado en la audiencia provincial. Ese, como era más listo que yo y sabía más, sacó menos número que yo, porque yo saqué el 13 y él sacó el 27 porque le tuvieron que dar el tribunal, le tuvo que alargar medio minuto más de tiempo en las oposiciones. Y por eso me hice juez, porque me dio el coñazo mi amigo Miguel y Azucena pues me firmó la instancia. Ya pues casi se podía declarar la nulidad de mi instancia, pero bueno, ya prescrito también, como dice el negro. Y me fui de juez. Como mi novia estudiaba farmacia y yo no queríamos estar ni en Ciudad Real, porque en Ciudad Real no hay facultad de farmacia, y en Madrid no, pues dice, pues nos vamos a Tenerife, que hay facultad de farmacia, y por eso nos fuimos a Tenerife. Y me acuerdo las casualidades de la vida que yo tomé posesión de juez el 31 de octubre de 1980, exactamente el mismo día que moría mi abuelo, don Carlos Calatayud Gil. Las casualidades de la vida. Y llegamos allí, a Weimar. Mi mujer siguió estudiando farmacia, porque empezó en Madrid, y yo empecé a trabajar de juez, en Weimar. Y así estuvimos. Y a los 4 años de estar en Weimar, yo me metí en la Facultad de Derecho para ganar un poquillo más y empecé también a preparar opositores, en fin, cosas de esas. Y a los 4 años me llama mi hermano Carlos, que tenía las oposiciones de la Seguridad Social o del Instituto Nacional de Previsión, que estaba destinado en Granada, y me dice, oye Emilio, que Vicente, o el otro hermano, el segundo, estaba de médico, estaba de neurocirujano en Alemania, y le estaban tentando el médico Arjona de Granada, que si viniese para Granada. Mira, que Vicente está tanteando que se vaya a Granada y ha salido una plaza de juez en Granada. A ver si te la pide y te la dan y nos juntamos los 3. Pues yo digo, la voy a pedir. Total, que me dan a mí mi plaza. Mi hermano Vicente no viene. Y entonces yo me vine en febrero y mi mujer se vino en junio para terminar el curso. Al cabo de los 2-3 años, cuando llego a Granada, viene mi mujer, Azucena, y sigue ya el cambio del curso y tal y que cual.
Y a los 2 o 3 años llega, mi hermano no llega, el de Alemania, y mi hermano Carlos se separa y se va de Ciudad Real. Y se va a Ciudad Real. Total, que me quedo yo en Granada con mi mujer. Y ahí estamos. Y dice Azucena, hasta aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Y allí nacieron pues mis 2 hijos. Que con mi hija, yo tengo 2 hijos y le he pedido permiso. Yo tengo 2 hijos, Emilio y Alba, que son completamente distintos. Tengo una pija de la muerte, que es mi hija Alba, y un perro flauta, como decimos en Granada. Es un perro flauta que ahora ya, y perdón los políticos, y lo primero que tengo que decir es que me ha dicho el señor alcalde que es por unanimidad, así se hace, con 2 cojones, ¿sabes? Así da gusto. Pues entonces ya se me ha ido. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba yo? Mi hijo, que es un perro flauta. Es un perro flauta. Ahora ya también Vox se le queda a la izquierda, ¿sabes? Mi hijo vive en Madrid, en Granada, y mi hija, como es pija de la muerte, se fue a estudiar a Madrid. Y ya se quedó a Madrid. Y como ha dicho, parece mi casa la ONU, porque mi hija se casó con un francés y mi hijo está con una argentina. Y entonces por eso digo que mi casa parece la ONU, ¿sabes? Y eso tiene su ventaja, pero también tiene su inconveniente. Y esa era mi vida. Y entonces en Güímar pues empecé en distrito y empecé allí a hacer alguna cosa nueva. Pero porque yo la veía, se empezaba allí había muchas veces que las mujeres les acudían a los hombres canarios cuando venían mamados. Y entonces, pues se me ocurrió pues encerrarlo en el calabozo del ayuntamiento, que eran los calabozos judiciales, digo, 1 mes, 30 días de arresto. Digo, aquí o se matan o se hacen las paces. Y allí tuve varios matrimonios. Después ya no tuve noticias de si se habían matado o no, pero no tuve muchos levantamientos de cadáveres. En el 84, pues me vengo para aquí, para Granada. Y ahí empezamos. Y luego viene ya lo de juez de menores. A mí me gustaba la justicia, pero era muy burocracia, muchos papeles, mucho tráfico, accidentes de circulación, mucho arrendamiento, los desahucios y tal, pero mucho papel. Y a mí me gustaba más el trato humano. Por eso me gustaba más la justicia de pueblo que la de capital. Y en 1987 dicen que el Consejo ha convocado una especialidad de jueces de menores. Y digo, pues voy a ver qué es esto de jueces de menores. Y mandé la instancia y me seleccionaron, que yo no sé qué criterios siguieron, y me seleccionaron, pues ya está. Pues me fui a Madrid a estudiar esto de juez de menores, que no sabía yo ni lo que era un menor, vamos, sabía lo que era un menor, pero no. Y empezamos en el 87 a estudiar los problemas de los menores. No había ni ley. La única conclusión que llegamos los 20 jueces de menores es que había que juzgar, porque eran, acordaron, ¿no? Bueno, los mayores, los de los tribunales tutelares de menores, que eran juzgados, que ni los jueces eran jueces. El presidente del Tribunal Tutelar de Menores. Y lo primero que hicimos fue poner un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la ley del Tribunal Tutelar de Menores de 1945, de Franco. Y pusimos ese recurso. Y nos declaró el Tribunal Constitucional en el 91 la inconstitucionalidad de ese procedimiento, de esa ley. Y nos decía en esa sentencia de 1991 que los jueces de menores rellenarán el vacío legal en tanto en cuanto no hubiese una ley de responsabilidad de los menores. Y así, con 2 narices, en el 88, a finales del 88, tomamos posesión de los 20 primeros juzgados de menores y se cerraron los juzgados, los tribunales tutelares de menores. Y así empezamos, sin ley. Y entonces lo primero que hicimos en el curso fue decir, vamos a diseñar algo que sea constitucional y que sea con arreglo a la ley orgánica. Y entonces dijimos, pues los menores tienen derecho a defensa, en lo menos.
Y entonces hablamos con los colegios profesionales y gracias a Dios los abogados dijeron que sí. Digo, hombre, es que un menor tiene derecho a defensa. Después determinamos a qué edad juzgamos. Y empezamos a decir, bueno, pues vamos a juzgar a los chavales desde los 12 hasta los 18 años. Y digo, bueno, ¿y cómo vamos a juzgar si no hay acusación? Y entonces dijimos, pues vamos a hablar con el fiscal. El fiscal no existía, porque yo le llamaba en aquella época al fiscal los inmortales, porque no podían pasar a mejor vida, ¿sabes? Y entonces, como no existía el fiscal, pues dijimos, bueno, le vamos a hacer un escrito de acusación, al fiscal se lo mandamos con acuse de recibo, y como tiene que firmar que ha recibido, pues le decíamos de que se le acusaba al menor, tal y como no contestaba, pues utilizamos la teoría de esta del que el que calla otorga. Y entonces así empezamos a celebrar una pista, pero mira, y así empezamos. Y eso dio lugar a la primera ley 492. Y ya la primera ley 492 ya contemplaba algunas medidas que eran trabajos en beneficio de la comunidad, aparte del internamiento, y además luchamos para que cada menor tuviese derecho a que se fijase el tiempo en el que iba a estar privado de libertad. Y así empezamos. Y allí ya empecé a recibir la primera lección de como juez de menores. Era un choricillo que me abrió la luz y era más listo. He hecho una mezcla de los dos, pero que era más listo que el hambre. El tío se dedicaba, era muy chiquitillo, sí, pero se dedicaba a robar los reproductores de vídeo VHS y beta. No sé si os acordáis que eran un aparato muy grande y que eran así. Pues los aparatos eran más grandes que el chorizo mío. Y le digo un día, lo tenía encerrado en San Miguel, en el reformatorio de San Miguel, y le digo, con lo listo que tú eres, ¿cómo no sabes leer ni escribir? Nada, don Emilio, que a mí no me hace falta. Digo, mira, lo tenía encerrado en San Miguel. Digo, mira, yo te doy de plazo 6 meses. Si aprendes a leer y escribir, yo te saco de San Miguel. Nada. Y entonces, que te pongo esta medida. Y entonces le dije al delegado, que tenía un delegado de libertad vigilada, digo, a ver si le das clasecilla y que aprenda a leer y escribir. Y entonces me llega a los 6 meses, don Emilio, ¿puedo bajar? Pues sí, baja. Baja y aprendió a leer y escribir. Digo, pues ya está, pues te vas a la calle. Ahora te pongo libertad vigilada. Y se fue a la calle ya. Y entonces le dije, pero tú intenta seguir estudiando. Y le dije al delegado de libertad vigilada, pues está. Y me dice, y ya me iba informando el delegado de libertad vigilada, y me dice, don Emilio, que estaba el hombre aplicándose y que tal y que cual. Y al tiempo, a los meses, me llama y me dice, ¿puedo ir a verlo? Digo, pues claro que sí. Digo, ¿qué pasa? Dice, mire usted, don Emilio, yo he aprendido a leer y escribir. Y he estudiado algo más. Digo, pero yo sé que este paso, como siga un poco así, voy a terminar en prisión. Pero he llegado a la conclusión de que si yo sé leer y escribir y tengo cierta formación, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Y esa frase se me quedó grabada. Y desde entonces, a mis chorizos, una de las mayores sentencias que me ha gustado poner ha sido estudiar, como me condenó a mí mi padre en Campillo y el resto de mis días. Vas a estudiar y no como dicen ahora los psicólogos de la motivación. ¿Qué coño motivación? Que tú vas a estudiar por lo civil o por lo criminal, pero tú vas a estudiar. Y eso es lo que hay. Y así empezó. Y cuando ya dicté una de esas sentencias de condenar a estudiar, pues yo me hicieron mis compañeros juez decano, el representante de todos los jueces. Y entonces yo siempre me ha gustado la transparencia. Y dije, vamos a crear un gabinete de información para que cuando los periodistas digan noticias, fuentes judiciales o fuentes, que fuesen de verdad, no fuesen filtraciones y cosas de esas. Y entonces creamos un gabinete de prensa en la que el portavoz era este cuerpo, como juez decano, y la secretaria del decanato, que como yo era decano, pues la secretaria de mi juzgado era la secretaria del decanato y por lo tanto también la portavoz de todo esto.
Y hay una época en la que no había nadie, no se había detenido a ningún concejal, ni nada de nada, ningún crimen, ni nada de nada. Vamos, lo digo lo del concejal porque ahora, en fin, no había nada, no había ni muertos ni nada. Existía un orden, con 2 cojones. Pero bueno, no pasaba nada. Y entonces llega un día en que van los periodistas y le dicen a la secretaria: oye, danos algo, que no tenemos nada que publicar judicialmente, y que si es que no hay nada. Y dice, como no sea que el juez de menores, o sea, el decano, pero el juez de menores ha condenado a un chaval a aprender a leer y a escribir, pues no hay más nada. Y dice, coño, ¿qué ha condenado el juez a un chaval a aprender a leer y a escribir? Y coño, lo publicaron y esa noticia barrió todo el mundo. Y me empezaron a llamar. Y entonces pensé, ¿hablo o no hablo? Si no hablo, pues no hablo con nadie. Pero si hablo, tendré que hablar con todos. Y entonces hablé. Como estaba empezando la ley de menores, dije, pues hablo, ya para que se enteren de qué va esto lo nuevo. Y hablé. Y allí ya empezó la cosa a hacer seguimiento un poco del juez Calatayud. Eso hasta que ya se va creando la bola, pim, 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 y ya tenía todos los días viendo periodistas, viendo juicios y viviendo tal, y así se empezó a crear un poco el este. Y así estábamos. Y estoy hablando del año 92. Se va la cosa evolucionando, se va ya... ascendemos a magistrados y tal y que cual, y hay fechas que me gusta señalar en mi vida. Una, 1980, el 31 de octubre del 80, que fue cuando tomé posesión de juez en Güímar, y el 10 de enero de 1981 me casé con Azucena, la madre de mis hijos, y que fue la que dijo que hasta aquí, cuando llegamos a Granada, hasta aquí nos quedamos. Luego, pues quiero señalar la fecha de 2011. El 2011, Azucena fallece de un cáncer de pulmón. Y mi hija Alba estaba estudiando, la pija estaba estudiando en Madrid, y el perro flauta ya había terminado la carrera y estaba ya viviendo en pecado, pues con su pareja, con su novia. Y entonces yo pues me encuentro solo en mi casa. Y menos mal que tenía mi juzgado y seguía dando conferencias, pero yo siempre he dicho que donde más he llorado ha sido en mi coche. Y entré en un fondo. Mis hermanos, y gracias a mis hermanos, que me echaron una mano impresionante. Pero claro, cuando yo llegaba a mi casa, se me iba la casa. Y entonces me decían, no, esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión de tiempo. Sí, sí, pero el que lo tiene, lo lleva. Y entonces yo se lo dije a mis hijos. Digo, mirad, estoy abierto a todo, porque las cosas hay que hacerlas en vida. Y yo estuve con mi mujer hasta el mismo día que se murió. Me dio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, me dio un permiso de 6 meses en la primera tanda de la enfermedad, y me dijo, Emilio, tú con tu mujer. Digo, muchas gracias, presidente. Y estaba con mi mujer y mi suegra. Después se mejoró mi mujer y yo me incorporé. Y después tuve una recaída y gracias a mi hermano, le metástasis al cerebro y la operó mi hermano Vicente, el neurocirujano, y otros 6 meses de baja. Y después me incorporé otra vez a trabajar. Pero he estado todos los días con mi mujer. Y el 25 de agosto del 2011 fallece. Y le dije a mis hijos, estando el cuerpo presente, prácticamente, vamos. Yo estoy abierto a todo. ¿Me puede dar por correr maratones? No lo creo. ¿Me puede dar por salir del armario? Tampoco lo creo. ¿Me puede dar por ser un picha brava? Tampoco lo creo. ¿Me puede dar por el bar? Sí lo creo. Y ahí fui tirando. Y siempre lo digo,
como empecé a dar charlas desde hace muchos años, donde más he llorado yo ha sido en el coche. Y un buen día, gracias al cáncer, pues al cabo del tiempo conocí a una persona, a una chica. Y con el tiempo pues se convirtió en mi novia, más o menos. Y ya también tuve suerte porque dije, mi hijo está con una argentina, mi hija está con un francés, porque las dos parejas de mis hijos las conoció Azucena, pues si esta es del Albaicín, pues mejor, ¿sabes? Y con el tiempo me casé con Madalena Peinado. Y gracias a ella ha sido la que me ha ayudado. Empecé con Azucena, pero gracias a Madalena pues salí del hoyo en el que me encontré. Y me ayudó y me acompañó en todos los viajes y las charlas que yo he dado a lo largo de España. Y han sido muchas para sacar adelante la universidad privada de mi hija y los viajes y las cosas de, en fin, no quiero entrar aquí porque está Hacienda tirando alto. Y gracias a ella pues he podido salir adelante, gracias a mi familia, gracias a mis hermanos, pero sobre todo también gracias a Madalena. Y por supuesto un elemento fundamental es el negro, Carlos Morán, que es el que escribe los libros y el que escribe el blog. Lo conocí hace 30 años y le gustó la justicia de menores, yo veía los juicios y empezó a publicar y creamos un blog, el blog del juez Calatayud, que vamos socios y al 50% ya ves tú, de publicidad que no nos dan nada, pero bueno. Y el que escribió los dos últimos libros, Mis sentencias ejemplares y Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de. Y así fue. Cuando daba la conferencia me grababan y pues la gente pues empezó a colgar vídeos y empezó la cosa a rodar y parece que me he hecho un artista y me tenía que haber hecho pues un youtuber. Además tuve otras experiencias cuasi delictivas porque yo era muy buen deportista. En Ruidera nadaba mucho y aquí se creó el primer club de natación en el que yo participé. Y además yo fui uno de los primeros que bajó del minuto en los 100 metros libres. Ahora ya me da miedo bañarme porque como he perdido tantos kilos y demás, pues ya no me fío de la calefacción de las piscinas y me da cosa. Y como no me gusta ponerme, como decía una funcionaria mía, el traje de ibuprofeno, pues no, estoy esperando a que llegue el verano a ver si puedo nadar un poco. Y esa es mi carrera, por eso me hice juez. Siempre digo que la vocación es para los frailes. Y no, pero mira, me ha ido bien. Y luego he tenido la suerte de que el juzgado, los funcionarios, que no son funcionarios míos, son funcionarios, compañeros y sobre todo amigos, y que están aquí presentes. Fijaros desde Granada a venir aquí a este acto, y esta mañana han tenido meneo, y son mis amigos, y algunos de ellos han vivido toda la enfermedad de mi mujer, la muerte, mi vida de viudo. Y cuando empecé a tontear con Madalena, pues fue a los primeros que le presenté para ver si me daban la autorización ellos. Porque hay que estar a bien con todos. Ya voy a ir terminando porque, como digo, una fecha también que me ha marcado, el 2014. Me entero, Azucena muere en el 2011, y en el 2014 me entero de la herencia de mi padre, con todo el cariño del mundo. Y el mismo día me entero de que tengo un cáncer de próstata y la diabetes de viejo. Y ahí estamos con el cáncer de próstata. Yo tengo cáncer y pues ahora estoy con un tratamiento, pues que dicen que nadie se muere del cáncer de próstata, pero el que se caga soy yo. No, esta es del cáncer que tiene mucha sobre tal, pero el que se caga soy yo. Y llevo pues con el cáncer de próstata desde el 2014.
Y he estado trabajando hasta que ya llegó el cuerpo y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y no os cuento ya lo demás porque no me da permiso mi mujer Magdalena, porque dicen que no puedo decir. Pero después tuve unos problemas en las partes bajas y ya está. Y ya me están llamando la atención de que no. Todo se lo debo a los niños y adolescentes. Y también el nombramiento de hijo predilecto. Y además lo que más me gusta, la verdad, es que ha sido adoptado por unanimidad. Así es que es una satisfacción, pero que debería ser un ejemplo a nivel de España. Porque tal y como está el patio, yo que viví la transición y todo eso, me duele el tema este, de cómo está la situación. Así es que voy a ir terminando. Es un verdadero placer. La vida es muy larga, pero se pasa enseguida y parece que fue ayer cuando me fui en 1980 a Tenerife. Acabo de hacer 70 años. He tenido 2 mujeres que me han dado la vida. Tengo 2 hijos, 4 nietos. ¿Quién me iba a decir a mí? Y encima me dan el premio o el mayor satisfacción que te puede dar tu ciudad, aunque la mayor parte de mi vida y sobre todo la vida profesional la he realizado en Granada, pero la mayor satisfacción es que soy el tío Emilio gracias a los gitanos, porque he trabajado muchísimo con los gitanos que me hicieron tío Emilio, y me llaman en el barrio efectivamente el manchego del Albaicín. Y la verdad, soy manchego porque he nacido aquí y me siento manchego, pero donde más he vivido ha sido en el Albaicín. Y espero, si Dios no cambia la cosa, que fallezca allí. Y por último quiero decir que a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad. Si a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad al encontrarme a Magdalena, ¿por qué no le voy a dar yo una segunda oportunidad a mis chorizos? La mayor satisfacción esa ha sido mi filosofía. Yo estoy encantado con este reconocimiento, pero una vez me llamaron la atención en Antena 3, porque me dijeron, don Emilio, ¿qué le dicen a usted lo más fuerte? Y digo, a mí me llaman hijo de puta todos los días. Dice, hombre, don Emilio, eso no se puede decir. Digo, si es que me llaman todos los días. Pues si yo encierro a un chorizo 5 años no me va a llamar guapo. Pero la mayor satisfacción que tengo yo es que a los que me han llamado hijo de puta, después me dan las gracias con el tiempo. Y eso, por suerte, sin exagerar, me pasa cada 3 o 4 días en Granada y por donde voy. La mayor satisfacción que he tenido es que te ven por la calle y en vez de llamarme fascista o prevaricador o cosas de esas, pues me dan las gracias. Así es que voy a terminar y, como dice mi tito Miguel en el Albaicín, encantado de que me hayáis visto y me hayáis oído, y en vuestras lenguas dejo mi inocencia. Muchas gracias, y esto no se me olvida a mí en la vida por la gloria de mi madre. Muchas gracias.
Desde luego se puede decir que Ciudad Real tiene hoy un hijo predilecto, genio y figura. Muchas gracias, don Emilio. Y para cerrar el turno de intervenciones de este acto, le damos la palabra al alcalde de Ciudad Real, a don Francisco Cañizares. Muy buenas tardes, vecinos de Ciudad Real. Hoy son de esos días en el que uno siente un orgullo especial de ser alcalde de esta ciudad, de ser alcalde de vecinos y de personas tan extraordinarias como don Emilio Calatayud. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a este acto que hemos preparado con mucho cariño. Muchísimas gracias, Victoria. Estás por ahí que no te veo. Perdón. Muchísimas gracias por la ayuda y la colaboración. Y sobre todo muchas gracias a mis compañeros de corporación. Muchas gracias por la generosidad de apoyar esta propuesta por unanimidad, algo que habla bien de nuestra ciudad y de todos nosotros. En momentos difíciles donde no siempre estamos de acuerdo en todo, no se debe estar nunca de acuerdo en todo, pero sí que yo creo que era importante que una personalidad tan extraordinaria como la de don Emilio Calatayud tuviese este apoyo unánime de la Corporación Municipal. Muchísimas gracias a todos los grupos, al Grupo Socialista, al Grupo Vox, a los concejales Eva Masías por Ciudadanos, el concejal no adscrito, por supuesto al Grupo Popular, por la generosidad de aprobar este nombramiento que yo creo que no solamente cumple con una obligación como vecinos de esta ciudad, sino que hace más grande a nuestra ciudad, Emilio. Hace más grande a nuestra ciudad reconocer a aquellos que, habiendo nacido aquí, hacen que nosotros, este pueblo pequeño manchego, se sienta orgulloso. Y eso lo conseguimos cada vez que te escuchamos y cada vez que te vemos. Muchísimas gracias, Emilio. Después de la extraordinaria intervención de Emilio Calatayud, poco les voy a contar. Simplemente agradecerle su presencia. Quiero agradecer pues, especialmente la presencia de alcaldes anteriores, de Rosa Romero, de Pilar Zamora, de don Lorenzo Selas, alcaldes que han hecho pues, nuestra ciudad un lugar bueno para vivir. Muchísimas gracias, senadores y diputados que nos acompañan. Por supuesto, al presidente de la Diputación, porque, aunque ciudadraleño, pues aquí hoy nos han acompañado la alcaldesa de Ruidera y el alcalde de Granátula, que sienten la vinculación con don Emilio y con una familia extraordinaria. Una familia que a lo largo de los años ha marcado la historia de esta ciudad. Una familia que tiene nada más y nada menos en esa limitada nómina de ciudadanos, de hijos predilectos, tienen nada más y nada menos que 2. Muchísimas gracias a toda la familia Calatayud, muchísimas gracias por vuestra presencia y por lo que habéis aportado a nuestra ciudad. Muchísimas gracias a las fuerzas y cuerpos del Estado, por supuesto al juez decano, por supuesto al fiscal jefe, que nos acompañan, sociedad civil, colegios profesionales, Universidad de Castilla-La Mancha, está por aquí el director de los Marianistas también, Emilio, y amigos de Emilio Calatayud. Estos días me paraba la gente, Emilio, diciendo que iban a venir al acto, que algunos habían sido compañeros tuyos, amigos tuyos, y veía en sus caras el orgullo de haber compartido una vida contigo, una vida como la de casi todo el mundo, con momentos buenos y momentos malos, pero una vida que ha marcado a muchísima gente. Te convertiste en un referente sin pretenderlo, en una estrella mediática y de las redes sociales sin tener un perfil en las redes sociales, porque lo que decías nos identificaba a la sociedad actual, a una sociedad pues con sus contradicciones, pero también con su ambición de ser cada vez un poquito mejores. Y tú nos enseñabas ese camino a tantos y tantos ciudadanos que te escuchábamos, tus reflexiones y tu sentido común en el ejercicio de una acción tan complicada como es la justicia y en un ámbito tan sensible y tan delicado como es el de los menores. Abriste un camino que sin duda ha iluminado una justicia mejor, una justicia
que esté pensada para intentar que la persona que delinque tenga su castigo, entienda el daño que ha producido, pero siempre buscando lo mejor para él y para la sociedad. Esa labor que has hecho resulta impagable en la sociedad actual. Y estos vecinos manchegos de Ciudad Real, que tienen un alma pues como la tuya, mitad Quijote, mitad Sancho, se han visto identificados en ti, en la forma de expresarte, en la forma de contarlo, en la forma de entender la vida, con tu sentido del humor, con tu socorronería, con tus ganas de vivir, que también es propia de esta tierra, pero con tu enorme humanidad. Esa humanidad con la que todos nos reencontramos, en la que todos nos encontramos, como un sentimiento de pertenencia de una pequeña capital manchega que se siente orgulloso de personas como tú. Nos haces mejor como ciudad porque nos miramos en ti y nos basta vernos reflejados en la imagen de un manchego granaíno y del Albaicín, pero universal, que ha hecho historia en la justicia del menor de nuestro país y que representa los valores de esta pequeña, orgullosa pero humilde ciudad manchega. Muchísimas gracias por hacernos el honor de ser nuestro hijo predilecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber acudido a este acto y que las enseñanzas de este manchego sigan calando en este pueblo de Ciudad Real, en sus gentes y en sus jóvenes. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias.